Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en estos dos encuentros que vamos a tener aquí en este seminario de comunicación y ciencia. Vamos a tratar de discurrir sobre distintas temáticas que por supuesto nos van a llevar a reflexionar. En realidad la idea es que nos quede como una acción reflexiva, es lo mejor que podemos tener en estos dos encuentros que vamos a disponer acá. El primero de los puntos, y como dice justamente el subtítulo de este tramo, es qué quiero decir, qué tengo para decir. Este es un punto central. Muchas veces en los tiempos modernos pareciera una pérdida de tiempo el quedarnos pensando. Como que si todo debiera ser velocidad, aceleración y acción. Y en realidad el pensar, el meditar, el saber qué quiero decir, implica una reflexión, que por supuesto también es acción. Pero eso es algo que justamente todo investigador o investigadora debe tener en cuenta al momento justamente de tomar esta decisión. Supongamos que tenemos dos ejércitos, uno va a ir por la izquierda, otro va a ir por la derecha y se van a encontrar en un punto. Uno de ellos sale inmediatamente, se calza sus mochilas y ya emprende el camino. El otro, en cambio, se toma un tiempo, revisa los mapas, ve que dispone, qué material, cuánta gente, cuánta marcha puede hacer en función a los víveres. Es decir, se toma un tiempo de análisis, se toma un tiempo de perfeccionamiento. ¿Quién cree que va a llegar antes? Por supuesto que el destino está siempre abierto a todo el marco de posibilidades, pero en el campo científico lo más probable es que llegue mejor, en mejores condiciones, el que se tomó un tiempo para reflexionar y no el que salió marchando sin pensarlo. Es como si alguien al comenzar a construir una casa, inmediatamente trabaja sobre una pared sin hacer un plano previamente de qué es lo que quiere hacer. ¿Cómo termina eso? Que va a terminar derrumbando lo que ya había hecho. Y se pierde tiempo, material y, por supuesto, todos los recursos que disponíamos. Por lo tanto, en ciencia, el primer punto que debemos resolver ante una investigación científica es justamente qué quiero decir. ¿Cuál es el punto? Y acá es donde muchas veces justamente tratamos a veces de ser ecuánimes, pero no somos fieles a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiero decir yo, investigador, una investigadora? ¿Qué es lo que tengo para aportar? ¿Qué es lo que puedo dar? Ya vamos a ver que este no es un proceso tan puro, porque no es pura la ciencia. Pero en primer momento, no puedo decir algo que no siento realmente. No podemos traicionarnos a punto de querer hacer una producción importante cuando en realidad eso no está en nuestro espíritu, nuestra forma de ser y en todo lo que nos rodea. Por eso es esencial tomarnos este primer punto de reflexión. ¿Qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué no se ha dicho y que yo puedo agregar? ¿Qué tengo ganas de decir? Y por supuesto, este no es un debate fácil, es un debate que al investigador le lleva mucho tiempo. Cualquiera de nosotros que haya investigado o haya realizado una tesis, un trabajo práctico que implique investigación, vamos a ver que hay un primer momento. Técnicas hay muchas, pero una es la de justamente poner en un papel, poner las listas, ir eliminando una por día, lo cual no quita que llego al final, me queda la última y opto por otra. Pero más allá de todo esto, y no se lo voy a explicar a gente que está en el área de salud, hay unos procesos mentales que se dan y ayuda mucho a hacerlos por escrito. Si uno va plasmando por escrito en un papel lo que va pensando, ayuda a solidificar las ideas y no que sean, digamos así, ruido en el aire. Si logramos hacer ese primer paso y luego dejarlo reposar un día y volverlo a leer el otro día, y en pocas palabras, en no más de 20 palabras, poder expresar qué es lo que quiero decir. Por supuesto, después la investigación será coherente con esa idea original o no, pero básicamente debo tener esa idea básica, resuelta, no a medio resolver, para echar a andar el carro, lo cual no quita que a medida que voy avanzando en la investigación, yo me encuentre con otra área y que quiera decir otra cosa. Pero bueno, eso será parte del devenir investigativo. En un primer momento, para dar el primer paso, debo tener claro y poder expresar qué es lo que quiero decir. Si la idea no está clara, la investigación no va a salir clara.
Hay que empezar trabajando en esto. Aunque parezca una pérdida de tiempo, es ganar tiempo. Aunque parezca que estamos quietos, eso también es acción. Y una vez que yo definí qué quiero hacer, me va a permitir encuadrar bien por qué lugares voy a ir, con los siguientes puntos que vamos a ver. Porque en realidad hay otros puntos que también van a condicionar mi elección. Pero eso es el siguiente bloque. Una vez que pasamos el arduo proceso de ver qué es lo que quiero decir, ahí llegó el momento de ver a quién se lo quiero decir. Esto no lo puedo haber pensado antes, quizás, si primero no defino qué quiero decir. Ojo, y acá no seamos ingenuos. En realidad, muchas veces tengo primero el a quién tengo que hablarles y después esa decisión mía de qué quiero decir va a estar condicionada de a quién le estoy hablando. Claro que sí. Sabemos muy bien que nos movemos en campos institucionales, en espacios de financiamiento, no son procesos puros. La ciencia está muy lejos de ser algo puro. La ciencia es, digamos así, el resultado de un conjunto de interacciones, intereses, demandas, necesidades que van a generar ese impacto. Entonces, obviamente, no somos ingenuos en pensar que es una idea pura y estamos, eso puede ser algo muy escaso, muy exclusivo. ¿Sí? Es probable que estos dos puntos estén un poco alternados. Primero tengo a quién quiero hablarle, porque de ahí puede venir la fuente de financiamiento, ahí puede estar mi pertenencia institucional, laboral, profesional, mi objetivo puede ser el a quién, y ahí veo qué les digo. Así que tanto los puntos 1 y 2, digamos, si lo puro debiera ser qué quiero decir, qué tengo para brindar, qué tengo para compartir, debiera ser el punto inicial. Bueno, sabemos muy bien que nos movemos en un marco de posibilidades finitas, en un marco de posibilidades estrechas, en un marco de intereses. Dentro de ese marco de intereses, obviamente, el a quién se lo voy a decir puede que esté alternando con la primera de las fases. Pero vamos a partir de esta fase. ¿A quién le voy a hablar? Generalmente el campo de pertenencia a quién le voy a hablar tiene una serie de, digamos así, de variables. La primera es no solamente qué quiero decir y a quién le voy a hablar, sino también quién soy yo. Podría hablar de experiencia personal después de varios títulos universitarios que, o algunos, para no ser tan fanfarrón, digamos, en donde se sabe muy bien, y esto está en la segunda parte, en la segunda clase en realidad, de quiénes me escucharían. Yo sé que quiero hablarle a aquellos, pero me escucharían con tal temática, siendo que muchas veces tenemos, y eso es perverso para la ciencia, perverso para el crecimiento del conocimiento científico, pero es real, que es la etiqueta que se nos pone por los títulos que disponemos. Sabemos muy bien que en muchísimos casos, no tengo aquí, digamos, estadísticas empíricas, pero sabemos que en muchísimos casos esas etiquetas no responden necesariamente al campo de la expertise o experiencia o investigación que hemos desarrollado. Entonces, este es un punto central. Hay gente que se destaca en un área que no es, sin embargo, la de alguno de los títulos que haya alcanzado. Pero bueno, ese a quién le hablo es una puerta de entrada también. ¿A quién podría hablarle? En algunos casos, para no redundar y ahora no aburrir, en algunos casos está muy claro que a los codazos hay personas que se han abierto espacios, ¿no?, de pertenencia a un lugar, de ser referentes en algún espacio, en algún aspecto, sin necesidad específica de tener el título en el área. En la segunda mitad vamos a ver muchas veces, sobre todo en el área de divulgación, quienes más vemos, a quienes referenciamos con un área disciplinar, la medicina, la historia, no necesariamente, la psicología, no necesariamente son gente habilitada académicamente para ese espacio. Sin embargo, se han ganado un lugar que no hay que despreciar, ¿sí? Entonces, volviendo a lo nuestro es, ¿a quién le estoy hablando? Bueno, eso va a estar atravesado en muchos casos por una especie de cintura que tendrá que tener el investigador o los investigadores, si estoy hablando de un equipo,
para justamente trabajar con esta temática. ¿Cuál es la temática de quiénes me escucharían? Que reitero, como dijimos al principio de este bloque, muchas veces está condicionado más por el principio. Tengo que hablarles a ellos porque es de donde viene la financiación, allí pertenezco institucionalmente, hay una serie de características o condiciones que son las que van a generar esa pertenencia. Pero muchas veces estos dos pensamientos, ¿qué quiero decirle a quién? Van casi de la mano, lo cual no está mal pensarlos por separado. Y como para cerrar este bloquecito, ¿por qué? Porque puede haber un tema que yo quiero decir y que deba adecuar a quién se lo voy a decir. Es decir, que un mismo tema puede ser apto para distintos públicos, para distintos tipos de receptores. Esa será la adecuación, que es nuestra segunda clase, que es, hablamos ya de la parte de publicación, la parte de qué es lo que digo, cómo debo hablar. Vamos a ver de esas cuestiones que son casi, digamos así, acuerdos básicos de pertenencia a algunas áreas disciplinarias. Pero entonces sepamos que estos dos primeros puntos muchas veces van de la mano, ¿sí? Pero debemos pensarlos por separado. Una vez que elegí un tema, puede que sepa a quién se lo quiero decir, reitero, por variables que a veces son ajenas a nosotros, pero puede ocurrir que luego este tema, que fui pensado para este público, le sirva a otros públicos también. No siempre son el mismo público académico, no siempre son públicos de la misma pertenencia disciplinar. Hay un PDF que acompaño con estas clases que habla de la transdisciplinariedad, y este es un tema también en el cual la ciencia va a tener que, digamos, entrar en esta nueva etapa donde el conocimiento está mucho más a la mano de distintas áreas. Antes eran cajones cerrados, espacios cerrados. Bueno, puede ser que yo necesite pensar en una forma transdisciplinar o multidisciplinar. Después vamos a ver la diferencia entre trans y multi. Por ahora nos quedamos en esto. Entonces, en esta parte vemos el tema de a quién le estoy hablando. Otra de las preguntas que nos debemos hacer es ¿qué objetivos persigo? Fíjense que estamos en el tercer punto de esta producción, de la parte de comunicación. ¿Qué objetivos persigo? Es imposible imaginar que un objetivo está lejos del otro. Muy lejos está que esto ocurra. Pero básicamente uno debe pensar que puede haber una multiplicidad de objetivos. Darme a conocer para que la comunidad científica me referencie. Decir algo que está oculto, y ahora voy a volver sobre esto. Decir algo que está oculto. Decir algo que valide mi aspecto ideológico o refuerce mi aspecto ideológico. Ponerme en línea con un tema. Puede ser posicionamiento. Hay un montón de variables. Veníamos diciendo en los bloquecitos anteriores que justamente la ciencia está muy lejos de ser algo puro. En realidad la ciencia es parte de un proceso macro de intereses, fuerzas y demandas. Un profesor mío en una maestría justamente de investigación científica decía que no se puede imaginar el devenir del investigador científico lejos de el plato de comida sobre la mesa todos los días. Y entonces puede ocurrir, ¿qué objetivo estoy persiguiendo? En comunicación tenemos un gran referente que se ha extendido a otras áreas a través de lo fundante de la estructura del lenguaje y lo que después fue el movimiento estructuralista. Y me estoy refiriendo a Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure fue alguien que para pertenecer a la academia, para poder seguir estando en su universidad suiza, él traicionó un poco, no es que traicionó, quizás el objetivo era sobrevivir. En ese momento en cual Ferdinand de Saussure, principio del siglo XX, estaba trabajando en el área de la lingüística, los comités académicos, los consejos académicos estaban dominados por una ciencia que se había puesto de moda, un área disciplinaria que se había puesto de moda, que era la biología. Y esto obviamente desde Charles Darwin en adelante. El positivismo reforzaba esa idea de las ciencias duras, de las ciencias empíricas, por sobre las ciencias más especulativas.
Entonces Ferdinand de Saussure, por ejemplo, invierte parte de su tiempo en los últimos 3 cursos que él da, justamente invierte un tiempo en el cual pareciera que juega con dibujos anatómicos de las cuerdas vocales, de los paladares. Trata de, por ejemplo, explicar algunos conceptos que son propios de la lingüística y la comunicación, como la sincronía y la diacronía. Las explica haciendo un corte transversal al tallo de un vegetal. Obviamente, su objetivo ahí no estaba explicar, de hecho, todos los que pertenecemos a esa área disciplinaria, sabemos muy bien que eso no tiene mucho sentido. Pero hay que ubicarse en su circunstancia y, como se decía, ¿no? El plato de comida sobre la mesa, que también atraviesa la ciencia, porque la ciencia no está al margen de las circunstancias del humano. Entonces, cuando hablábamos de esto de con qué objetivo, muchas veces el objetivo puede llegar a ser la sobrevivencia. Muchas veces el objetivo puede ser el concurso académico. Muchas veces el objetivo puede ser una competencia con un rival. Muchas veces el objetivo puede ser el no quedarse atrás. Es decir, tenemos, y en este tercer objetivo en el que estamos, obviamente veamos que no están separados de los anteriores, que habíamos dicho. ¿Qué quiero decir? ¿A quién? Y acá, ¿con qué objetivo? Están como unidos uno detrás de la mano del otro, están muy entrelazados, muy difíciles de imaginarlos por separado. Por supuesto, atendiendo que justamente muchas veces puede haber intereses no necesariamente académicos. Por supuesto, terminan siendo todos académicos, terminan siendo todos científicos, pero puede haber un por de fuera. No debemos dejar afuera ese con qué objetivo, no debemos dejar afuera muchas veces el entrar en una disputa científica que pueda estar ocurriendo. Por ejemplo, la humanidad atravesó al final de la segunda década del siglo XX, principio de la tercera, atravesamos lo que todos conocimos de una pandemia. Y así como hubo investigaciones tratando de reforzar el concepto de pandemia desde la virología y ver cómo se expandía el SARS-CoV-2, hubo otros que también invirtieron su tiempo tratando de ver que esto era una conspiración de los laboratorios, era una conspiración para circunscribir a las personas en su casa, para encerrar. Es decir, no siempre es una construcción, sino a veces también es una investigación con un objetivo, la destrucción de otro objetivo. Ya en el segundo encuentro vamos a hablar de un caso que fue muy característico en esta disputa entre ciencias empíricas y ciencias especulativas. Por eso volvemos a lo nuestro. ¿Cuál es el objetivo? Los objetivos son diversos. Muchas veces el gran problema está en que no tenemos claro cuál es el objetivo. Siempre hay un objetivo. Quien crea que no hay un objetivo está faltando. No, lo hago porque no. En realidad puede ser desde el ego del investigador o el equipo investigador hasta un posicionamiento académico, hasta una necesidad de subsistencia de carácter económico. Por lo tanto, no hay realmente una, digamos así, una cuestión tajante, un objetivo, más allá de que el equipo o el investigador, si es una persona sola, debe tenerlo en claro. ¿Sí? Son los 3 puntos. Hasta acá vamos primero entonces. ¿Qué quiero decir? ¿A quién le voy a hablar? ¿Y qué objetivo tengo? La investigación no es un proceso puro. Esto ya en los minutos que discurren este encuentro lo venimos un poco diciendo, lo estamos sosteniendo. Desde el momento que no es un momento puro, también hay una cierta negociación, vamos a llamarlo así, con las citas de autoridad. Obviamente que una de las primeras cuestiones, a ver, cuento un devenir, ¿no? Cualquiera de nosotros que haya pasado o vaya a pasar por un proceso de evaluación de un comité académico, ya sea que se trate de una producción científica y entonces estamos en un comité de selección, o estamos tratando de aprobar una tesis, o tratando de validar un ingreso a un espacio, a un claustro académico, o buscando una fuente de financiamiento. En realidad hay un punto que muy pocos dicen. Así como mucha gente ilusoriamente cree que escribir un libro es escribir primero el prólogo, después el capítulo 1, después el capítulo 2.
así hasta llegar al último capítulo y el epílogo, está muy lejos de la realidad de producción. La producción en realidad es algo mucho más quizás errático, desordenado, hasta que llega un momento en que uno empieza a ordenar y cubre los huecos, donde termina siendo una obra integral. Este es un poco el criterio con el cual nos movemos permanentemente. Desde afuera está esta ilusión de las personas que dicen, sí, voy a escribir una investigación. Muy bien. No, me tengo que sentar a escribirla. Me sentar a escribirla está en la función ilusoria de decir, me siento, página 1 y empiezo a escribir. La verdad que esa no es la forma de producción. La forma de producción va saliendo por tramos que a veces no están necesariamente ordenados. Podemos empezar por la mitad, por atrás, por el medio, por la recolección de datos, una segunda vuelta exploratoria, una segunda recolección, una revisación de lo que hemos conseguido, una revisión, una recorrección. La verdad es que está muy lejos de ser un proceso lineal y prolijo. Está muy lejos. No es una obra literaria donde uno, si bien es una obra literaria, una investigación, pero no es una obra de carácter de ficción, donde uno va escribiendo y la trama te va llevando. Acá es muy probable que eso no sea la forma en la que estemos trabajando. La verdad que lo que va a tener es algo más parecido a algo que va saltando hacia atrás y hacia adelante y va reviendo los procesos que algo lineal y prolijo. Es muy raro que eso ocurra. Lo único que ocurre lineal y prolijo es la revisión final cuando uno ya escribió la investigación. Pero hasta que ustedes no tengan la investigación completa, en realidad lo que tenemos son procesos parciales, que luego terminan siendo una obra integral, y el que lo ve cree que es una obra integral. ¿Sí? Entonces, lo entiende porque el proceso, el producto final es una obra integral. Pero no fue así el proceso de producción. Es como la construcción de una casa. Está muy lejos de que primero se hagan los pisos, después se hagan las paredes, se pongan las ventanas, se pongan los techos. No. Cimientos, paredes, techo, luego se hacen los pisos, después cerramientos. ¿Se entiende? O sea, no es un proceso ordenado como lo vemos al final. Está muy lejos de que esto sea así. Entonces, uno de los puntos de negociación que uno va teniendo es citas de autoridad. ¿A quién cito? Los procesos de revisión, cuando se van, son casi tan, digamos así, anárquicos como la obra, pero tienen un procedimiento. ¿Qué es lo primero que hace un evaluador? Va a ver la bibliografía. Antes de ponerse a leer la obra, muy probablemente va a ver la bibliografía. ¿A quiénes citamos? ¿A quiénes trajimos? Y ahí va a revisar y ya tiene un prejuicio o juicio previo de la producción que está basado en si citamos autores canónicos, si los citamos al mismo revisor, que esto ocurre muchas veces, muchos comités académicos quieren ser citados y ya no están siendo citados en un área en la que se consideran referentes, empezamos a tener problemas, porque ya nos van a mirar con otra subjetividad. Reitero, no hace falta decirlo en este curso, que la objetividad tampoco existe, ni la neutralidad. Entonces hay un primero prejuicio o juicio previo, el cómo, desde dónde me habla esta persona, se empieza muchas veces por las citas de autoridad. Esas, digamos así, bibliografía que utilizamos, fuentes de información, base de datos, y después uno pasa a leer el resto. ¿Sí? Atención con esto, porque muchas veces creemos que es una lectura desprendida de intereses previos, desprendida de ningún tipo de prejuicio. Estamos muy lejos de lo que realmente termina siendo la práctica de cualquier comité académico, reitero, ya sea en una tesis, ya sea en una producción académica o lo que ustedes quisieran que se les evalúe. El último de los puntos que tenemos que ver, que también es una decisión, dentro de lo maleable que puede ser una investigación, es si le vamos a hablar a la comunidad científica, a nuestros pares, o le vamos a hablar a el común de la sociedad. En realidad, si una ciencia no termina en la sociedad, termina siendo una ciencia para pocos. Por supuesto que hay áreas que no necesariamente tienen que ser de divulgación ni tienen que tener un alcance de carácter masivo. Esto queda claro, ¿sí? Pero bueno, obviamente que allí también está parte de esta producción. Allí está parte de todos los criterios que yo seleccioné. Allí está parte de todo lo que uno va a ver. Y acá vamos a entrar en el tema, por ejemplo, sugerido, que es el tema de la infodemia.
que es el tema de es una combinación de dos palabras, información y pandemia. Se puso muy de moda con el tema del exceso de información que había circulando, imposible de clasificar, si realmente, de calificar más que clasificar, si realmente era válida, si era académico, si valía la pena atenderla o no. Y esto se puso de moda, obviamente, la palabra infodemia, como, y se le dio una acepción distinta, ¿no? Porque en realidad sería una epidemia de información, pero en realidad se acercó esto de infodemia, casi se lo puso como una, digamos así, metáfora de una palabra en inglés que se utiliza, que es fake news o noticias falsas. Hay un viejo apotegma que tenemos en el área de comunicación, que es ¿dónde escondemos un elefante? Obviamente están llenos de cientos de chistes, de chiste de recreo de escuela primaria, de dónde escondemos un elefante, y se empieza detrás de una pared, en mi pieza, detrás de un perejil. Hay una ciento de cosas acá. Pero supongamos que tenemos que realmente resolver y esconder un elefante. La solución de esconder un elefante termina siendo escondido entre cientos de elefantes. La única forma que alguien no encuentre un elefante, algo voluminoso, difícil de esconder, por supuesto, tiene que ser que esté entre cientos de elefantes, y sería muy difícil distinguirlos. Entre ellos, bueno, por una característica que los paquidermos tienden a ser muy parecidos entre ellos, ¿sí? Entonces, no distinguiríamos cuál es el elefante que estamos buscando entre cientos de elefantes, entre una manada de elefantes. Cuando se habla de infodemia, en realidad se está hablando de otro término que se utiliza desde hace muchos años, desde el punto de vista académico, que le llamamos sobreinformación. La mejor forma de ocultar algo no es callándolo, porque al igual que un corcho que yo pongo debajo del agua, en un momento va a adquirir más presión y va a pegar un salto. Cuanto más intenté ocultarlo, cuanto más hacia abajo lo puse. O sea, aumento la presión de la divulgación. La peor estrategia de esconder algo es intentar negarlo. Se esconde entre cientos de informaciones. Cuando la palabra infodemia se utiliza, digamos así, casi vulgarmente, como una epidemia de información, lo que se está refiriendo es que justamente el exceso de información puede terminar siendo, muy por el contrario a lo que se imaginan, desinformante. Si yo tengo un bombardeo muy grande de información por distintos soportes, y hoy en esta época digital sabemos muy bien que estamos sometidos a cientos de estímulos, bueno, con lo que me voy a encontrar es con un proceso X. ¿Qué es ese proceso? Que voy a tener tantos estímulos que no puedo en realidad prestar atención a ninguno de ellos. Lo más probable es que me quede una atención superficial. Esto, quienes somos productores de contenido, ya lo sabemos, porque es mucha la velocidad a la que una persona pasa la información por un celular, en la que una persona prácticamente, si escasamente, ve el título, pero no profundiza, no tiene tiempo de entrar. La sobreinformación lo que termina es desinformando. Entonces, cuando hablamos del campo científico, puede ocurrir que también sea una forma de ocultar el hecho de un exceso de información. Obviamente que, como para todo, puede haber un exceso, debe haber un equilibrio, ¿no? O sea, una sobremedicación, para trazar un paralelo, una sobremedicación lo que va a terminar provocando es un efecto erróneo en la medicación que debiéramos tomar. Y por otro lado, marca una falta de criterio. Porque si alguien dice que está estudiando gastronomía y entonces ante un evento desarrolla los 20 platos que sabe cocinar, lo que me está demostrando es que no sabe administrar la información. En este caso no sabe administrar lo que sabe en el arte culinario. Por lo tanto, en realidad quien realmente sabe establecer lo que debe ser necesario en el momento indicado. El equilibrio va de la mano con cierta sabiduría, con cierta preselección, con profesionalismo. Por lo tanto, el profesionalismo va de la mano de un criterio de selección de la información. La infodemia, reiteramos, es una de las formas de ocultar. Una opinión aquí, una opinión allá, y uno no sabe quién creerle. Ya en un poema, Julio Cortázar, cuando hablaba del reloj, y dice, cuando te regalan un reloj, no te regalan el reloj a vos, sino que te regalan a vos al reloj, porque pasamos a ser dependientes de ellos.
Bueno, iba de la mano a que no hay peor cosa para no saber la hora que tener dos relojes. Si uno tiene dos relojes, no sabe cuál de los dos me está dando exactamente la hora. Y lejos de decir, bueno, con un reloj sé cuál es la hora, con dos la tengo que saber más, en realidad puede ocurrir que al revés, creo esa disidencia que me genera un problema. ¿Qué problema me genera? Y me genera este problema, el problema del exceso de información. Por eso el primer punto que tiene que atravesar y por eso lo dejamos para el final, un investigador, es precisamente el criterio de selección. Hoy se dispone de cientos de bases de datos, a diferencia de antes, que esto implicaba un esfuerzo inclusive hasta físico, de desplazamiento a un lugar para acceder a un soporte físico. Hoy, con una navegación exploratoria, uno adquiere un montón de información que, lejos de venir a bien, puede perjudicarnos en el sentido de que puede terminar siendo colapsante. En el segundo encuentro, lo que vamos a ver es justamente el tema de la divulgación, ¿sí? El tema de qué hago, a dónde voy, qué apunto, cuál es mi objetivo, como son todos los pasos que venimos viendo acá. Entonces, yo le escribo a la comunidad científica o le escribo a divulgación. Esto, por supuesto, como dijimos en los puntos anteriores, está atravesado por mi campo de interés personal, el del investigador, el de la investigadora, el del equipo de investigación, el de la pertenencia institucional, de donde surge ese equipo de investigación, el financiamiento, el momento histórico. Es decir, son cientos de variables que hay para que tengamos una obra. Si partamos de la base que está muy lejos de una supuesta e imaginada pureza científica, lo cual no lo invalida. Invalida porque casi no hay actividad que esté separada o escindida de sus circunstancias. No hay ninguna actividad humana, ni la creación artística, ni los idiomas, nada está separado de sus circunstancias. Por eso, justamente, viene este criterio. ¿El criterio cuál es? Específicamente el de tener en cuenta este detalle. El detalle de divulgación, científico. Algunos autores a los que uno admira, ¿no?, han fallecido, pero uno no deja de admirarlos por ello. Por ejemplo, traigo como ejemplo Umberto Eco. Umberto Eco, lingüista, semiólogo, italiano, tenía muy claro, había momentos que escribía ficción, que era donde él se desprendía, había momentos que escribía para la comunidad científica y había momentos que escribía para divulgación. ¿Qué significa divulgación? La comunidad, la sociedad en sí mismo, no perteneciente necesariamente al área disciplinar, que cambia la forma de exposición. La forma de exposición se modifica con esto, no cabe ninguna duda, y por supuesto está atravesado. Entonces, un poco como para repasar estos puntos que hemos tenido hasta acá, pero encapelo en mi propio machete, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir, tengo que tener claro qué quiero decir, no puedo decir algo que no tengo para decirlo. Ya en la segunda parte vamos a ver qué tipos de publicaciones se hace, pero tengo que decir algo. Si no tengo nada que decir, todo lo que viene después no sirve. No significa que vaya primero, pero hay otro punto que habíamos dicho, es ¿a quién se lo voy a decir? ¿Cuál es mi público? Que es lo que estamos diciendo en el cierre. ¿Qué objetivos persigo? Pertenencia institucional, desarrollo profesional, ego personal, ¿por qué no? Necesidad personal. ¿A quiénes cito? Citas de autoridad. ¿En quiénes me alineo? ¿Con quiénes dialogo? Esta es una palabra que se utiliza mucho en el campo científico. ¿Con quién dialogas? Y eso, o con quién te peleas. Porque el dialogar significa que uno refuerza esa línea de investigación, esa línea ideológica. Con quién te peleas es a quién vengo a discutir. Pero tiene que haber un interlocutor, generalmente. A veces no lo hay, pero ya vamos a ver cómo se resuelve. Y por supuesto, el tema de este exceso de información que podemos tener al momento de investigar y qué podemos hacer al momento de producir, ¿no? Son como la etapa de producción y la etapa de reproducción, que cuando lo llevamos hacia afuera. En ambos casos siempre estamos atravesados por nuestra inclinación personal. Muchas veces hay una pregunta que está mal hecha, que dice, ¿puedo poner lo que pienso? Aunque quiera simular neutralidad, siempre está puesto tu propio atravesado. Puede que te ocultes algunas cosas, porque estoy en una institución que no permite que uno lo diga,
porque sé con qué intereses uno está hablando, uno está negociando permanentemente, pero siempre es muy difícil que alguien diga algo muy contrario a lo que desarrolla, ¿sí? Hay un lema, y con esto cierro. Yo pertenezco al periodismo desde los 14 años, no saqué en cuenta, pero llevo varias décadas en esto, que dice que la persona que entra a una revista y quiere ser admitida, para ver cómo escribe, le dice su jefe de redacción: bueno, escribiste una nota, a ver, quiero ver cómo escribís. Y el flamante redactor dice: ¿sobre qué tema? Abierto, solícito, ¿no? Estoy a su servicio. Y le dice: bueno, háblame de Dios. Y dice: ¿a favor o en contra? Bueno, sabemos muy bien que esas preguntas están latentes. ¿A favor o en contra? Y eso es la negociación, porque no son procesos puros, ¿sí? No siempre estamos por ahí diciendo lo que queremos, pero hay que tratar de traicionarse lo menos posible, porque se nota. Bueno, hasta acá esta primera parte. Después vamos a hablar justamente de la otra parte, que es el tema de la divulgación, la publicación, la distribución y ese tipo de cosas de nuestra investigación periodística, de nuestra investigación científica, quise decir en realidad. Me traicioné por la última anécdota. Bueno, nos vemos en la otra clase. Gracias.